Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y esperando que tengan un viernes espectacular. Y pues bueno, el día de hoy es un viernes especial porque estamos en el mes de diciembre y hay que seguir cuidándonos frente a estos cambios de clima y de temperatura, frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo por la pandemia derivada del SARS-CoV-2. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres, como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, y también a través de diversas plataformas digitales en donde pueden escuchar cualquier estación del Instituto Mexicano de la Radio, y también invitarlos a que escuchen el podcast del programa Luchando por la Justicia, así como el diverso contenido que se encuentra disponible en el IMER. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es Arturo Alberto González Ferreiro. Actualmente está como magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 17º circuito. Es decir, se encuentra en la entidad federativa de Chihuahua y pues bueno, el magistrado nos va a platicar sobre un tema que ha sido muy importante, muy trascendente, no solo por cuanto a política pública, sino también por cuanto a los derechos humanos, que es con relación a los derechos de las personas migrantes en el contexto del COVID-19. Y pues como sabemos, esta crisis sanitaria ha pegado en todos los aspectos de nuestras vidas y tan es así que hemos escuchado mucho sobre las caravanas migrantes y bueno, nosotros tenemos que saber cuáles son los derechos de estas personas que tienen esa calidad de migrantes. Y pues bueno, al respecto, la CNDH ha advertido que tienen derecho a gozar de todos los derechos humanos y derechos constitucionales que otorga la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos internacionales suscritos por el país, por el Estado mexicano, tales como el derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y a que tengan un debido proceso en su caso, a una asistencia consular, a la no discriminación, a que también pueden solicitar asilo y pueden tener un reconocimiento de la condición de refugiados, así como dignidad humana y no ser criminalizado, entre otros derechos humanos. Pero para esto nos va a platicar nuestro invitado, quien es el magistrado en la materia, y pues bueno, nos va a explicar este tema que ha sido tan importante, tan trascendente, pero que sigue siendo explorado por esta crisis sanitaria. Magistrado, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias al Instituto Mexicano de la Radio y al programa Luchando con la Justicia por esta oportunidad de platicar con ustedes. Gracias a usted, magistrado. Y pues bueno, ¿cómo están este tema de las caravanas migrantes? ¿Cómo está este contexto que ha generado el derecho de las personas migrantes derivado de la pandemia sanitaria? Bueno, me parece que el tema actualmente, como bien lo señalas, tiene una actualidad innegable, ¿no? Es muy importante entender que normalmente quienes no tenemos a lo mejor algún problema de movilidad, porque estamos trabajando en el país sin una situación migratoria irregular, pues no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Con las personas en contexto de movilidad ocurre algo diferente. Tratándose de las personas en contexto de movilidad, personas migrantes, existe algo que se llama espacio de protección, ¿no? Este concepto se usa para definir o para referirse a un lugar donde se respeten los derechos de las personas refugiadas, de las personas migrantes y se satisfagan sus necesidades. O sea, vamos a decirlo así, es la creación de un espacio físico realmente, o sea, territorial, donde se respetan los derechos de esas personas, se garantizan, se hacen efectivos, se viven, por decirlo de alguna manera. Tratándose de las personas en contexto de movilidad, ese espacio no es estático. Se expande y se contrae. Depende mucho de los cambios políticos, económicos, sociales, ¿no? Pero es posible medirlo. O sea, esto lo traigo a colación porque para poder hablar de la situación y de los derechos de las personas migrantes, me parece muy importante entender esto. Estamos hablando de un espacio de protección que es volátil, digámoslo así. En algunas épocas es
más amplio y en otras épocas es más estrecho, según cambia la política o la economía. Entonces, este proceso, este espacio de protección se puede valorar con ciertos indicadores, digámoslo así. Por ejemplo, si las personas migrantes se ven amenazadas o no por la devolución, la expulsión, detenciones arbitrarias, ¿no? La deportación, por ejemplo, ¿no? O el hostigamiento o incluso hasta la extorsión por los que administran los servicios de seguridad. Ese sería, por ejemplo, un factor. Si las personas migrantes pueden o no disfrutar de libertad de movimiento, de asociación y de expresión, o si se les protege en su unidad familiar, ¿no? Otro factor, por ejemplo, es si las personas migrantes tienen o no acceso a medios de subsistencia o al mercado laboral, ¿no? Sobre todo hay que ver si están protegidos contra la explotación por parte de los patrones. Desafortunadamente en nuestro país ha llegado a pasar que cuando algunas personas contratan a otras que tienen la calidad de migrantes, pues por ejemplo se les paga menos, ¿no? También pasa, por ejemplo, con el arrendamiento. Ahí también puede haber una discriminación, por decirlo así, ¿no? Otro factor es si tienen acceso o no a los servicios públicos, como la atención de la salud y la educación. En este tema, a mí me parece muy relevante, se ha avanzado efectivamente con ciertos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero estos derechos, vamos a decirlo así, en un espacio de protección reducido, no son automáticos. Por ejemplo, a las personas migrantes que no reunían cierta calidad migratoria, pues les era más difícil acceder a ciertos servicios médicos. Eso se ha venido ampliando ahora sí que sentencia tras sentencia, ¿no? Eso sí quisiera destacarlo. Entonces, en este espacio de protección tan volátil, a mí me parece que el papel que juegan o jugamos, ¿no? O todas las personas que intervienen en la administración de justicia, pues es fundamental, hablando de la protección de los derechos de estas personas. Entonces, para recapitular y no perderme, ¿no? Tenemos un espacio de protección, es decir, se busca un lugar donde haya la protección de los derechos de las personas migrantes, pero es muy volátil. Entonces depende de muchos factores, como si son sujetos o no de detenciones arbitrarias, si tienen acceso a los servicios de salud o no, si se protege su unidad familiar o no se protege. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta cuando estamos hablando de la situación de las personas migrantes. Bueno, aquí me parece relevante aprovechar el espacio de difusión tan importante que tiene el Instituto Mexicano de la Radio, pues a lo mejor para hacer un poquito de conciencia en este punto, ¿no? Es muy importante, como juzgador lo digo, entender que las personas juzgadoras actuamos cuando se nos presenta ante nosotros un conflicto para que lo resolvamos, ¿no? Generalmente cuando alguien presenta una demanda, por ejemplo, contra otra persona o contra el gobierno, es porque se sabe titular de derechos, ¿no? Y sabe cuáles son esos derechos. Desafortunadamente la población migrante en algunas ocasiones desconoce que tiene esos derechos aquí en México, ¿no? Y también desconoce los medios para que se puedan hacer efectivos. Esto genera que ante un conflicto, vamos a decir, por ejemplo, una detención arbitraria, ¿no? La falta de prestación del servicio de salud, las personas migrantes realmente se ven imposibilitadas para demandar la protección de sus derechos a través de procedimientos como el juicio de amparo. Entonces, no es que no tengamos en nuestro país mecanismos para hacer efectivos los derechos, pero esos mecanismos se tienen que activar. Entonces ahí es donde está la complicación, ¿no? Son muy pocos, o sea, son muy pocas las personas migrantes que tienen la oportunidad de acudir a un tribunal o a un órgano de amparo, ¿no? A mí me parece que es muy importante que tanto como personas juzgadoras como personas de la sociedad civil tengamos esto presente, ¿no? O sea, cuando a lo mejor los radioescuchas podrán ampliar un poquito más esta conciencia, cuando estamos frente a una persona migrante, eh, es a veces muy probable que esa persona no conozca sus derechos, ¿no? Y no conozca cómo hacerlos efectivos. En mi experiencia como juez de amparo, he podido conocer asuntos en los que efectivamente las personas migrantes reclaman ese tipo de detenciones, ¿no? Arbitrarias, falta de atención médica o incluso la negativa del reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? O el retraso en la definición de su situación migratoria. Entonces, pues hay que entender un poquito, pues esa desesperación a lo mejor que se puede dar con las personas migrantes. Podemos ponernos en sus zapatos,
a lo mejor que quiero el reconocimiento de la condición de refugiado. Pues la condición de refugiado se supone que surge, por ejemplo, porque hay una persecución en mi contra en mi país, ¿no? Que se puede tener automáticamente. Entonces, me gustaría redondear esta idea en el sentido de que, bueno, hay este espacio de protección, las personas migrantes desconocen sus derechos. ¿Qué derechos tienen? Todos los derechos que tenemos todas las personas, y es difícil en México hacer este acceso a la justicia. Vaya magistrado, pues realmente nos ha puesto un escenario bastante interesante porque realmente ya estamos advirtiendo que, bueno, hay un escenario respecto de los derechos humanos y derechos constitucionales que tienen las personas migrantes. No obstante, el escenario real y material al que ellos se enfrentan es completamente opuesto, ya que de por sí en un escenario de normalidad antes de la pandemia era complejo el que se pudieran garantizar los derechos y tan solo el poder garantizar el acceso a los mismos por parte de las personas migrantes. Bueno, derivado de la crisis sanitaria, me parece que estamos en un escenario más complicado en el que no solamente las autoridades del Estado mexicano han tenido que adecuarse y adaptarse a estos cambios propios, sino también cómo extender estos derechos para las personas que vienen en esta calidad de migrantes y que realmente la calidad de migrante no hace que se les pueda o se les deba de meritar o menoscabar sus derechos humanos. Pero bueno, magistrado, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y vamos a una breve pausa. Regresamos en pocos minutos. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Y pues bueno, estamos con el magistrado Arturo Alberto González Ferreiro, quien nos está platicando sobre los derechos de las personas migrantes en el contexto del COVID-19, que ha sido una pandemia que nos ha transformado y nos ha cambiado la normalidad como la teníamos entendida. Y pues bueno, en la primera parte nos explicaba cuáles son los derechos humanos que tienen estas personas que gozan de la totalidad de los derechos humanos que otorgan la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, nos estaba charlando de estos diversos mecanismos que también han tenido que aplicar por parte del Poder Judicial para las personas migrantes que nos explicaba que algunos casos se encuentran en detención por parte de las estaciones migratorias o que se encuentran frente a algún procedimiento en el cual, bueno, han llegado hasta en algunos casos por la vía del amparo para poder maximizar sus derechos y poder garantizar los mismos. Y también nos explicaba en la primera parte del programa que ellos tienen un bloque, un espectro de protección más amplio, que trata de ser garantista para que ellos tengan derecho de acceso a la salud, de un debido proceso, en caso que se presente alguna situación de carácter legal, entre otros derechos. Pero, magistrado, estamos de vuelta aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias nuevamente. Pues continuando con la plática, nuevamente agradezco al Instituto Mexicano de la Radio. Pues a mí me parece importante, para hilar lo que comentabas, que el Estado tiene la obligación de implementar medidas en este contexto del COVID-19 para proteger a la población migrante. Pero aquí es muy importante que los radioescuchas comprendan. Yo creo que estos espacios sirven para sembrar conciencia también de que la población migrante o la población en contexto, las personas en contexto de movilidad constituyen un grupo vulnerable. Entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Son un grupo vulnerable. ¿Qué significa que sean un grupo vulnerable? Pues significa que requieren una protección especial, ¿no? Esa es la base sobre la que nosotros tenemos que entender las obligaciones o las acciones que el Estado tiene a su cargo, ¿no? En materia de acceso, por ejemplo, a la protección de la salud, que sería, vamos a decir, un principal aspecto de la pandemia en el contexto de la situación que viven las personas en contexto de movilidad.
Por un lado, podemos tener obligaciones positivas, ¿no? Por parte del Estado. Inclusive, estas obligaciones han quedado en observaciones generales de los comités de derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a decir que esas obligaciones positivas son hacer algo, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la prestación de un servicio médico. Pero también tenemos acciones de tipo normativo, como son las políticas públicas, ¿no? Que contemplen el derecho a la protección y determinen la forma idónea de ejercer ese derecho a la salud. Entonces, me parece de la mayor importancia señalar esto porque, como bien lo decíamos, si de por sí las condiciones de un grupo vulnerable son muy difíciles y se complica mucho el acceso a los derechos, especialmente al derecho de acceso a la protección de la salud, me parece que con la contingencia sanitaria esto se agrava, ¿no? Entonces, desde mi trinchera, por decirlo así, ¿no? Como juzgador, a mí me gusta mucho una frase de la Corte Constitucional de Colombia que dice que los jueces no podemos ser ajenos al contexto histórico y a la realidad social en la que tomamos nuestras decisiones. Esto me parece a mí de la mayor importancia, ¿no? Creo que como juzgadores, bueno, con ese carácter fui invitado a este programa, por eso me tomo esa licencia, ¿no? De hablar como juzgador. Pues es muy importante que tomemos en cuenta la realidad social a la que se enfrentan las personas migrantes. Como yo lo señalé previamente, la intervención de los jueces nada más se da cuando hay una controversia, ¿no? Y esto supone que pues las personas tienen conocimiento de sus derechos, ¿no? Como dije, es muy difícil que las personas migrantes tengan ese conocimiento y menos el acceso a los mecanismos de protección. Aquí quisiera yo destacar que si estamos conscientes de que tenemos esa condición de vulnerabilidad, pues bueno, aquí el papel de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Esto lo traigo a colación a raíz de un precedente que me tocó trabajar, una sentencia que tuve la oportunidad de dictar, en donde precisamente las organizaciones de la sociedad civil acudieron al juicio de amparo en representación de las personas migrantes, ¿no? Aquí, es muy importante que los radioescuchas, a lo mejor les pueda compartir una idea. El juicio de amparo muchas veces es muy técnico, ¿no? Y está lleno de formalismo. Entonces, cuando tenemos esta clase de casos, a mí me parece que esos formalismos, a veces excesivos, pueden dificultar el acceso a la jurisdicción, a la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, como juzgadores tenemos que ser sensibles a esas necesidades. Si ello no ocurre, probablemente a la luz de la técnica, ¿no? Se puedan producir situaciones de indefensión. Entonces, cuando se da este tipo de amparos promovidos por organizaciones de la sociedad civil, pues este precedente, que incluso ha sido reconocido, en diferentes foros, marcó una pauta por la razón de que dio acceso a las organizaciones de la sociedad civil al amparo para proteger a un número indeterminado de personas. Es decir, dicho en palabras llanas, no fue necesario que todas las personas migrantes firmaran una demanda de amparo, sino que las organizaciones de la sociedad civil presentaron esa demanda de amparo y en este precedente que les comento se reconoció que tienen el derecho de activar el juicio de amparo en protección de la población migrante. Y a través de ese mecanismo fue que se logró que en esta sentencia pues se pudiera visualizar o visibilizar. En esto tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué pasa con los grupos vulnerables? Bueno, que en este ajetreo de la vida moderna, ¿verdad? Todos a lo mejor con tantos problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, pues son grupos que quedan invisibilizados, ¿no? No tienes acceso a tus derechos, tu situación es muy complicada, probablemente no tengas trabajo y la sociedad tiende a invisibilizarlos. Entonces es muy importante que tomemos conciencia del gran papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en esta clase de asuntos en donde hay vamos a decirlo así, hay un conocimiento especializado, hay la capacidad de reclamar la garantía de los derechos por conducto de esas organizaciones que realizan un trabajo muy importante en nuestro país y que pues poco a poco han ido construyendo este camino. Un reporte que hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil que ustedes lo pueden localizar en internet, que precisamente habla la justicia ante el amparo para las personas migrantes. Y ahí van a poder advertir que no en todos los casos se les dio acceso al amparo a estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este instrumento, este recurso efectivo que es el amparo,
y de que tanto orgullo tenemos como mexicanos, y sí lo tenemos, y que ha ayudado a remediar tantas injusticias porque lo ha hecho, bueno, pues también tiene grandes retos todavía por delante. Entonces, a mí me parece que es importante, ya para concluir, transmitirle a los radioescuchas, pues esta situación. A lo mejor muchos de los que nos escuchan no forman parte de un tribunal o de un órgano de amparo, pero como personas que vivimos en este país, es importante que conozcamos la situación tan crítica que viven las personas migrantes, y que muchas veces pensamos que ¿por qué no hacen efectivos sus derechos? ¿No? Pues es porque muchas veces no pueden. Entonces, me parece muy importante tomar conciencia de esta situación, y también hacer un poquito de conciencia en las personas juzgadoras de que hay contextos sociales y realidades históricas en donde realmente se tiene que privilegiar la protección de los derechos. Inclusive hay una frase que utilizó el ministro Arturo Saldívar en algún artículo que escribió, que más o menos recuerdo que dice que a la migración se le enfrenta desde la perspectiva de los derechos humanos, porque el sufrimiento, la desolación y el desamparo no conocen fronteras, ¿no? Entonces, con esta frase me gustaría a mí concluir esta participación, que tanto gusto me dio haber aceptado la invitación que me hicieron. Muchas gracias. Vaya, magistrado, pues gracias a usted porque realmente nos ha explicado y también nos ha invitado a reflexionar, a generar un pensamiento más crítico de las dificultades que enfrentan las personas migrantes que realmente transitan en ocasiones, solamente hay casos que únicamente es un país de tránsito porque el destino es otro. Sin embargo, como también nos comentaba, pues sus derechos a la salud, derecho a la integridad, a la no discriminación, entre otros derechos, pueden ser vulnerados en esta intención que realmente transitan a otros países por cuestiones sociales, económicas o políticas derivados de sus países de origen, y que realmente nos invita también a generar conciencia de las necesidades y estos avances progresivos que deben haber respecto de los principios constitucionales y convencionales que son tratados internacionales para la aplicación exacta de los derechos de las personas migrantes, y que así como nos platicaba que como hay personas que apoyan a las personas, bueno, también hay organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo para poder garantizar estos derechos de las personas migrantes, ya sean niñas, niños, adolescentes, personas adultas, porque tenemos que ser enfáticos en que las personas migrantes no solamente son una edad adulta, también nos encontramos con niñez, y me parece que es un claro escenario en el que estamos viviendo actualmente por la pandemia sanitaria, que también ha generado que personas transiten de un país a otro en busca de mejores oportunidades. Pues bueno, magistrado, nos queda poco tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle que nos proporcione algún medio de contacto. ¿Qué tal que nuestra audiencia tiene alguna duda al respecto? No sé dónde pueden consultarle, en Twitter o algunas redes sociales. Sí, pues actualmente formo parte del Twitter, ¿no? No sé cómo se le diga, pero mi dirección, por decirlo así, es @Arturo GLZ Fer. Pues ahí pueden seguir lo que voy publicando, que son puros temas de derechos humanos al final de cuentas, ¿no? Ay, pues muchas gracias, magistrado. ¿Y nos puede dar algún texto o alguna referencia de alguna publicación al respecto? Pues sí, a lo mejor para quienes estén interesados, quienes por diferentes razones, yo les recomendaría mucho el protocolo de actuación que tiene la Suprema Corte eh, en materia de justicia para la población migrante. Este lo pueden checar ustedes en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que viene un desarrollo muy interesante que les puede ayudar bastante. Bueno, pues ya tenemos toda la información del magistrado Arturo González, quien nos ha explicado un tema tan importante como son los derechos de las personas migrantes en el contexto de la crisis sanitaria derivado del SARS-CoV-2. Y pues bueno, nuestro invitado también agradecerle que nos haya dado este espacio y en su agenda para poder explicarnos y también invitarnos a la reflexión sobre estos y otros derechos de las personas que deben ser extendidos bajo un
una progresividad en beneficio de todos. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres, nos escuchamos la próxima semana aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarles nuevamente a que escuchen el podcast del programa en donde pueden escuchar esta y otras entrevistas que hemos realizado con diversas personas de diversos perfiles jurídicos que siempre nos invitan a reflexionar, a analizar y que también nos invitan a tener un mayor conocimiento con un lenguaje ciudadano y claro. Que tengan un excelente viernes y un excelente diciembre. Adiós. Hoy, la cápsula de esta semana trata de los grupos del Instituto Nacional de Migración dedicados a la protección de los derechos humanos, en la voz de nuestro colaborador Gilberto Nieto. Escuchemos. En México existen grupos del Instituto Nacional de Migración dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, especializados en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Actualmente existen 22 grupos beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.